gracias por invitarme a este encuentro. Y dije, no me pelo ese boche. Es decir, un encuentro, un conversatorio con gente tan conversadora como ustedes, ¿verdad? Esta noche, bueno, un poquito tarde, 9:30 de la noche, sobre los 11 años de la Constitución Bolivariana y lo que eso significa. Estaba explicándonos Cilia de esta obra de Tito Salas, ¿no? Sí. Y por eso el Salón Tríptico, allá Bolívar en el Monte Sacro. Eso fue 15 de agosto de 1805, el juramento en el Monte Sacro. De ese juramento que es toda una carta, ese juramento es una carta, es un proyecto, es un sueño ahí, una visión más bien, una visión de Bolívar. Bolívar ahí se armó, diría mi general Pérez Arcay, de la visión jánica, aquel dios Jano de la mitología, y de ahí viene January, enero porque es el primer mes, el pasado y el futuro. Era un dios que tenía una cara, un rostro hacia el pasado y uno hacia el futuro. Es necesario que nosotros siempre andemos con una visión jánica. Bolívar ahí se armó de visión jánica ese día y miró el pasado y le dijo a su maestro don Simón y a Fernando Toro, primo hermano de él, le dijo, mire, aquí están las ruinas de Roma, por aquí han pasado todos los imperios, por aquí ha pasado no sé qué, esto ha dado para todo, esta ciudad ha dado para todo, el imperio romano, por aquí pasaron todas las culturas, Nerón, Calígula, grandes oradores, grandes demagogos, grandes guerreros, Rómulo, Remo, y al final termina diciendo Bolívar, esta civilización dio para todo, pero para la causa humana, muy poco por no decir nada, para la causa humana. Y entonces él mira hacia el futuro y mira hacia acá y dijo, esa, la misteriosa incógnita del hombre en libertad, esa misteriosa incógnita, habrá de ser despejada, pensamiento matemático, será en el nuevo mundo, aquí, en este mundo nuevo. Y aquí estamos 200 y pico de años después, Escarrá, despejando la misteriosa incógnita. Bolívar tuvo razón. En ninguna otra parte de este planeta, sino aquí, es que se ha comenzado y se despejará la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Y nuestra Constitución es como llave mágica, como método pitagórico para despejar la misteriosa incógnita. Igualdad y libertad, la mayor suma de felicidad. El buen vivir, decían nuestros aborígenes, y lo siguen diciendo desde Bolivia, desde todas partes. El buen vivir. Y en lenguaje mucho más concreto en cuanto a la teoría política y a la praxis política y a la lucha política, eso se llama socialismo. Ese es el camino a la dignificación de lo humano, de la causa humana, de la vida humana. Bueno, la señora presidenta había anunciado a Earle Herrera para comenzar el diputado de Earle el conversatorio, ¿no, diputado? Sí, bueno, por favor. Sí, Earle Herrera, aparte de que fue constituyente, sigue siendo constituyente porque el proceso continúa, es diputado electo, es periodista y es diputado reelecto para el próximo periodo de la Asamblea Nacional. Y solamente un detalle, presidente, que quería informar. Cuando ustedes pasarán a ser minoría. Sí. ¿No? Sí. Dale, ¿tú qué vas a hacer cuando seas minoría ahora? Bueno, échale qué cosa, ¿no? Claro. Esas son las matemáticas. Un detalle que, presidente, en este salón, en 1911 traen esta obra, viene el mismo artista, ¿no?, conmemorando el centenario de la independencia. Y en esa misma fecha, hasta esa misma fecha funcionó aquí en este salón el Poder Ejecutivo. Aquí en la Asamblea funcionaban los tres poderes. Legislativo. ¿Hasta qué año? Hasta 1911. Entonces yo pudiera reclamar este salón para aquí podemos traer hasta 3 familias.
Andamos buscando, en verdad, ando buscando refugio humano, porque todavía tenemos, todavía tenemos muchos refugios por allí, dispersos en los barrios, por allá, en la montaña, que no reúnen las mínimas condiciones. Incluso por allá ustedes saben que estalló una bombona y murieron 4 heroínas, que bien deberíamos, incluso pensaba yo, Cilia, declarar las heroínas de la patria. Son heroínas, dieron su vida en un refugio, heroínas de la patria. Bueno, perdón, usted me perdona que yo interrumpa tanto, ¿no? Espero que no me corran de esta reunión, solo me traje a Nicolás como refuerzo y a Tarek, los ministros. Los demás están regados, el vicepresidente trabajando en los refugios, en los cuarteles, en todas partes. Como ustedes están aquí entregados de lleno, y los veo por entero, a la elaboración de un conjunto de leyes extraordinariamente oportunas e importantes para darle más vida a la Constitución bolivariana, más vida, más concreción. Vamos a escuchar a Arles, entonces. Tiene la palabra, diputado. Buenas noches. Oye, señor presidente, ciudadana presidenta, vicepresidente, compatriotas constituyentes, compatriotas diputados y diputadas. Miren, nuestro amigo y camarada Aníbal Nazoa solía contar la anécdota de 2 vendedores de empanadas, no de araña. Bueno, podían vender araña también. Pero había uno de ellos que no tenía voz para vender empanadas y había otro que tenía mucha voz. Entonces el que no tenía voz lo que hacía era que se le pegaba atrás, y cuando aquel iba por el camino diciendo ¡ay, empanada calientita!, él decía lo mismo. ¡Ay, empanada! Lo mismo. Después que el presidente habló su introducción, me provoca decir lo mismo. Y se acabó, pues. Lo mismo. ¿Usted sabe por qué Pedro Carmona no quiso juramentarse en este salón? Porque le iba a costar mucho bajar ese cuadro. Bueno, eso de bajar un cuadro tiene mucho simbolismo, y bajar este, bueno, le iba a ser imposible al dictador. Uno de los valores que establece, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el de la paz. Sin embargo, esta Constitución, desde su mismo nacimiento, ha venido enfrentando en forma victoriosa, invicta, de una Constitución invicta, ha venido enfrentando una guerra mediática, una guerra política, en algunos casos una guerra religiosa, en contra de este texto constitucional, dentro del país y fuera del país. ¿Por qué esta Constitución ha resistido todos esos embates? Porque es una Constitución que nació del seno del pueblo y que fue aprobada por el pueblo, y esa es su fortaleza. Los debates me dieron que metiera 11 años de Constitución en 5 minutos, y es lo que voy a tratar de hacer. De todas maneras, todo el texto constitucional, el poeta Gustavo Pereira lo resumió pues en media cuartilla, que es el preámbulo de esta Constitución, y que expresa el carácter profundamente democrático de la misma, porque incluso el preámbulo no es que alguien se le encargue y le dijo escríbalo, sino que se le pidió a todos los constituyentes, a todos los que quisieran proponer un preámbulo, que lo hicieran, y se presentaron varios, y en votación pues se quedó el preámbulo de ese gran poeta venezolano que es Gustavo Pereira. Desde ese momento no había todavía nacido la Constitución. Desde el momento en que el presidente de la República, como su primer acto, convoca un referéndum para preguntarle al pueblo de Venezuela, convoca a la voluntad popular, empezaron los embates contra esta Constitución. Dentro del mismo proceso constituyente en la Asamblea, porque allí sí que había quintas columnas metidos, cuyos nombres están aquí, se quisieron cambiar artículos que habían sido aprobados por la mayoría de los constituyentes.
sobre todo los artículos económicos, tributarios. Eso se descubrió, eso se denunció. Y desde ese momento empezaron los factores de poder atraer refuerzos desde otros países del mundo para atacar a esta Constitución. Aquí estuvo y no quiso salir más del país la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, y todos los organismos de la derecha internacional vinieron para tratar de impedir que el pueblo aprobara esta Constitución. Pero ese pueblo estaba dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Cada uno de los artículos, en la parte de arriba de la Asamblea, estaban los sectores que tenían que ver con el tema de ese artículo, para aprobarlo. Yo les cuento algo, inclusive, cuando se discutieron los artículos de los pueblos indígenas, ese reconocimiento que se le hizo después de 500 años, ellos estaban allí, presentes, todas las etnias de nuestro país. Cuando se discutió lo que ha creado tanto interés y en algunos casos polémica, que es el lenguaje de género, Maraví, en esta Constitución, no solamente se convocó a los que sabían de gramática, aquí estuvieron estos señores de aquí del frente de la Academia de la Lengua, y uno de esos académicos decía que eso era un disparate, decir diputado y diputada, utilizar el masculino y el femenino. Solo que cuando él lo dijo, se le ocurrió mirar hacia arriba y estaba rodeado de mujeres. Y dijo, bueno, eso tampoco es un punto de honor, pues podemos dejarlo así. Siempre estuvo el pueblo vigilante de cada uno de los artículos del texto constitucional. Y una vez aprobada la Constitución, ustedes son actores y testigos de los embates que se ha hecho contra la Carta Magna que se dio al pueblo venezolano. Un día como hoy, 15 de diciembre de 1999, el pueblo de Venezuela aprobó este texto constitucional en referéndum popular para ejemplo de América y del mundo. Y este texto se convirtió en referencia para las constituciones de otros países hermanos que venían, que lo solicitaban y que lo pedían aquí en Venezuela. Este es el libro que mayor cantidad de ejemplares se han editado y han sido lanzados a la calle. Por primera vez una constitución es internalizada como suya por el pueblo de Venezuela. Cuando se estaba dando todo el proceso y una vez aprobada la Constitución, todos andaban con el librito azul en el bolsillo, desde los estudiantes de Derecho hasta los sectores populares discutían nuestro texto constitucional. Y este texto, generalmente las constituciones son un cuerpo inflexible y en muchos casos petrificado. Con una de sus expresiones típicas a un expresidente, que le gustaban mucho los refranes, que en paz descanse, cuando el presidente Chávez fue electo un 6 de diciembre, si no recuerdo, del año 98, él dijo que había que comprar alpargatas porque lo que viene es joropo. Yo no entoro la palabra, pero yo nunca he hecho teatro, para decirlo como lo dijo el presidente. Pero también es el mismo presidente, en el ejercicio, definía como con su forma característica de hacerlo lo que era la Constitución del año 61. Y él decía, la Constitución es como Sofía Loren, exuberante. Eso significaba, si era como Sofía Loren, que no había que quitarle ni que ponerle nada. La Constitución del año 61 estaba blindada para que no hubiese manera de modificarla. Por eso se convocó al poder originario, se convocó a la voluntad popular para que esta Constitución pudiera ver la luz y derogar la Constitución anterior. El texto constitucional es letra viva y se expresa en todas las conquistas del pueblo venezolano. En todos esos logros, primero la gran inclusión de ese pueblo olvidado y preterido, de ese pueblo que se había quedado en la última línea de la doña Bárbara de Gallego, una raza buena que sufre, reza y espera.
y que llevaba condenada a seguir así, sufriendo, rezando y esperando, hasta que llegó el proceso revolucionario y puso en la mano de ese pueblo la